Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. El título de esta clase es El Espíritu. Vamos a hablar del espíritu del hombre. No el Espíritu Santo, el espíritu del hombre. Amén. El espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo nos está diciendo que nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser es un ser trino. Amén. Hoy vamos a hablar del espíritu. El día viernes hablaremos del alma y del cuerpo. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Génesis 3:19 dice: pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Nacimos de dónde? Del polvo. Y cuando partamos de esta tierra, ¿vamos a dónde otra vez? Al polvo. Amén. Pero ¿qué sucedió con nuestro espíritu? ¿Por qué razón nosotros morimos? ¿Por qué existe la muerte? Génesis 1, 26 y 27 dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, que somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Y dice la palabra que Dios creó que varón y hembra. No hay término medio. Dios creó fue varón y hembra. Dios no creó afeminados, ni lesbianas, ni homosexuales. No, Señor. Eso no proviene de Dios. Amén. Dios creó fue varón y hembra. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, que cuando Adán comió del árbol prohibido, Adán murió. Pero ¿cómo es eso que Adán murió? Y más entonces dice que Adán andaba por el huerto y estaba desnudo. ¿Cómo murió Adán? ¿Qué fue lo que murió en Adán? Su espíritu. En Adán murió su espíritu. Por la muerte de Adán pasó la muerte a todos los hombres. Amén. Primera de Corintios 15, del 21 al 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Es decir, que el que nace ¿cómo? Muerto. El que nace muerto en el espíritu, aún siendo un bebé. ¿Por qué? Porque ese espíritu, esa alma no ha sido redimida. Aunque si Cristo viene, ¿será que los bebés se van con el Señor? Sí, porque son
inocentes. Pero llega una edad donde ya los niños tienen conocimiento del bien y del mal. Amén. Entonces todos nacemos muertos espiritualmente. Es de allí donde proviene la doctrina del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Es necesario tener un arrepentimiento. Es necesario ser una nueva criatura. En Adán todos morimos, pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué sucede? Resucitamos. Amén. Cuando llegamos a Cristo somos vivificados a través de Cristo. ¿Recibimos qué? Vida. Por eso el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mateos 8 del 18 al 22 dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y los aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. ¿Cómo es eso de que los muertos entierren a sus muertos? Aquí está hablando Jesús de dos tipos de muertos. Está hablando del muerto que era el papá del discípulo, que lo llevaban ¿dónde? En el baúl. Esa es la muerte física. Y está hablando de los que estaban muertos espiritualmente, que eran aquellos muertos que caminaban porque estaban muertos en el espíritu, pero llevaban al muerto que iban a enterrar. Entonces por eso dijo: deja que los muertos. ¿Por qué Jesús le dijo deja que los muertos? Porque ellos estaban vivos físicamente, pero su espíritu estaba ¿cómo? Muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Pero los que estamos aquí hoy, ¿cómo estamos? ¿Muertos o vivos? Estamos vivos, hermanos. Amén. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Un día estuvimos como ellos, muertos. Pero aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el día que lo aceptamos, Cristo nos dio vida. Amén. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Adoramos a Dios en qué? En espíritu. Amén. El altar de Dios no es el externo. ¿Dónde está el altar de Dios? Está en nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu el que se comunica con el espíritu de Dios. Por eso dice que Dios anda buscando adoradores ¿cómo? ¿En la carne? No. Dios anda buscando adoradores en espíritu, porque lo que se puede comunicar con el espíritu de Dios es el espíritu de nosotros. Amén. Por eso es que la palabra dice que cuando Dios formó al hombre, dice que tomó polvo de la tierra, lo formó, dice que sopló en él aliento de vida. ¿Sopló en él qué? El espíritu de vida. Y es ese espíritu el que se comunica con el espíritu de Dios. Y así como este cuerpo un día irá al polvo, el espíritu ¿dónde irá? Al cielo. Por eso es que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que el Señor dice en 1 Tesalonicenses dice que el Señor, que seamos guardados en vuestro espíritu irreprensible. ¿Sabe? Debemos de cuidar ¿qué? Nuestro espíritu. También dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo y debemos de cuidar nuestra alma. Amén. Debemos de cuidarla. ¿Cuidarla de qué? Del pecado. Dice irreprensible. Debemos de buscar cada día caminar como en santidad, para que el espíritu pueda comunicarse con el espíritu de Dios. Amén. Y dice en Juan 3:6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Dios creó a Adán, cuando lo creó, ¿cómo vivía Adán? Adán vivía en el Espíritu. Adán se comunicaba con Dios, Adán hablaba con Dios. Cuando Adán comió del árbol prohibido, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Esconderse. ¿Esconderse de qué? De la presencia de Dios. Cuando sus ojos fueron abiertos, Adán tenía una perfecta comunión con Dios, porque él vivía en el Espíritu. Pero al comer del árbol prohibido hubo una separación, hubo una división. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Amén. El pecado nos va a separar de Dios. Por eso es que debemos de guardarnos irreprensiblemente para poder tener comunión con el Señor. Si Adán no hubiese pecado, no tuviéramos nosotros la tragedia de tener que morir. Si Adán no hubiese pecado, fuéramos eternos. Pero lamentablemente, la muerte entró como maldición por la desobediencia, por el pecado. Amén. Esa fue la consecuencia por Adán haber desobedecido. Anote allí, tu espíritu es donde Dios se comunica. Dios te va a hablar a tu espíritu. Hay gente que dice, ay, que yo quiero así, que Dios se siente en una silla y me hable así, como yo hablo con Pierina, con el hermano Julio, con el hermano Mel. No, Dios va a hablar es a tu espíritu. Amén. Y es por eso que debemos de caminar y de andar en el Espíritu. Tu espíritu es la lámpara de Dios. Tu espíritu es con el que Dios está unido. Dios está unido con nosotros a través de ¿qué? Del Espíritu. Y nuestro espíritu va a luchar ¿con qué? Con la carne. Nuestro espíritu va a luchar con la carne. Mire cómo dice Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, que dentro de nuestro ser siempre habrá una lucha interna. Hay por allí una obra que hace, hay una canción que dice, dos seres hay en mí. ¿Qué quiere un ser? Hacer lo bueno. ¿Pero qué quiere el otro? Hacer lo malo. ¿Por cuál nosotros nos dejamos llevar muchas veces? ¿Por el bueno o por el malo? ¿Cuál muchas veces, al que tú alimentes, es el que va a estar fuerte y el que va a ganar? La carne va a estar en contra de ¿qué? Del espíritu, y el espíritu en contra de la carne. La carne te va a decir, ay, hoy es martes, no vayas para la academia. ¿A cuánto les digo así la carne hoy? Amén, ¿verdad? Ay, estás cansado, quédate más bien viendo televisión, te decía la carne. Ay, dile cualquier excusa, y tú dices, ay, no, es que ya predicaron de las excusas. Cualquier pretexto, no, es que el contexto no es pretexto, ya no tengo ya que... Ya no puedo decir nada, ¿ves? Entonces, el espíritu, ¿qué te decía? Vamos, porque el viernes hay examen y tienes que prepararte. Amén. Y tú alimentaste al espíritu porque te viniste a este lugar, no te quedaste en la casa. Es decir, que la carne no venció. ¿Venció quién? El espíritu fue más fuerte. Amén. El espíritu va a estar atento a las enseñanzas. El espíritu va a querer alimentarse más. En cambio, la carne comienza que, ay, esa pastora sí habla.
¿cuándo irá a terminar? Ya le faltan 13 minutos. Que se pasen rápido. Esa es la carne. Pero hay personas que usted las ve así. Usted sabe, quiere más, el espíritu quiere más. Pero usted ve así. Entonces ahí está ¿quién? Hay una batalla ahí, la carne y el espíritu. Hay unos que se duermen completos. Roncan, hermano. Roncan. Si alguien se duerme, usted diga, el hermanito, no se deje vencer de la carne. Despiértelo, amén. La carne dice, estás muy cansado de tanto trabajar, no vayas el domingo para la iglesia, vete para la playa. Y te relajas en la playa, Dios te entiende, te dice la carne. ¿No le ha dicho así? Ay, otra vez, no, el domingo el pastor te va a entender y Dios también. Vete para la playa y descansas en la playa y te relajas. Hemos tenido esas luchas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nosotros somos de los que nos esforzamos, amén, para agradar ¿a quién? A nuestro Rey, aquel que nos tomó por soldados, aquel que murió en una cruz para darnos vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, amén. Entonces por eso hoy estamos aquí, queremos alimentar el espíritu, amén, para poder vencer la carne, porque la carne se vence con el espíritu. Anote eso allí, la carne la vamos a vencer por el espíritu. Efesios 2, 1, 2 dice así. Efesios 2, 1, 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Tal vez alguien por ahí dice, ay, pero esta gente está loca, va a decir que estaba muerto y está vivo, ¿cómo es eso? Cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando nuestro espíritu estaba muerto espiritualmente, el Señor nos dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Esa es la paga del pecado. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos ¿de qué? De obediencia, amén. Somos hijos de obediencia. Y damos gracias porque Jesús nos dio vida, amén. Y no seguimos la corriente de este mundo, amén. Anote allí, en otro tiempo vivía en los deseos de mi carne. Le daba a mi carne lo que ella pedía. Pero hoy camino y ando en el Espíritu. Amén. Levanta tu mano y diga, yo no voy a satisfacer los deseos de la carne. Amén. Cuando la carne te pida algo que tú sabes que no le agrada a Dios, tú le vas a decir, no te voy a satisfacer. Amén. Primera de Juan 5:12 dice así, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Tiene vida. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. En Cristo somos vivificados. Él nos dio vida. Amén. Entonces, eso era en otro tiempo que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero hoy hemos sido vivificados a través de Jesús. Amén. Y estamos vivos. Que Dios les bendiga.